Práctica 2. Análisis espacial con datos vectoriales. Funciones de medida, búsqueda y clasificación, análisis de vecindad y funciones de superposición. Antes de iniciar la práctica 2 voy a explicar qué es el análisis espacial y las principales funciones de análisis espacial. Iremos explicando las funciones dentro de las sesiones prácticas, de forma que antes de implementar una función en un ejercicio la explicaré detenidamente. Para explicar qué es el análisis espacial comenzaremos con un ejemplo en el que los patrones de aparición de un desastre sugieren su causa. Es un ejemplo muy conocido en el que el profesor John Snow, resolviendo las causas del cólera en el año 1854, dibujó el mapa que vemos en la diapositiva, donde representó con puntos las muertes que ocurrieron en un brote de cólera en el distrito del Soho de Londres. El doctor Snow observó que existía un surtidor de agua público en el centro del brote, esta cruz que vemos en Broad Street, marcada en color rojo. Y tras encuestar a los familiares de los fallecidos, se convenció de que el consumo de agua procedente de ese surtidor era la causa probable del brote. Le ayudó a confirmar su hipótesis el hecho de que al cortar el suministro de agua en ese surtidor, el brote fue desapareciendo. Surgieron dudas porque había personas enfermas en viviendas que tenían más cercano otro surtidor de agua. Sin embargo, Snow confirmó que dichas personas en realidad bebían agua del surtidor de Broad Street en algún momento del día. El patrón de distribución espacial que se observa en el mapa le ayudó al Dr. Snow a detectar la causa del cólera. El contagio fue la hipótesis que Snow trataba de rechazar. Hoy día se habría usado un sistema de información geográfica para mostrar una secuencia de mapas en las que el desarrollo de un brote por contagio produciría una secuencia concéntrica, mientras que la hipótesis de beber agua infectada daría lugar a una secuencia aleatoria que es la que observamos en este mapa. Según Longley y colaboradores, que tenéis este manual en la bibliografía, el análisis espacial incluye todas las transformaciones, manipulaciones y métodos que se pueden aplicar a los datos geográficos para mejorarlos, apoyar decisiones y revelar patrones y anomalías que no son obvias de manera inmediata. El análisis espacial es el proceso por el cual convertimos los datos brutos en información útil para tomar una decisión o abordar un objetivo científico. El análisis espacial se distingue de otras técnicas de análisis porque sus resultados dependen de la localización de los objetos y sus resultados varían cuando cambian las localizaciones de los objetos que se analizan. Así, por ejemplo, si calculamos los ingresos medios de un grupo de personas no es análisis espacial porque este cálculo no depende de las localizaciones de dichas personas, pero si calculamos los ingresos medios de un municipio de Bolivia, sí es un análisis espacial, porque depende de que conozcamos dónde se localizan las personas, y si unas personas se trasladan a otro municipio, esto afecta al resultado. Los SIG son una plataforma ideal para el análisis espacial, porque su estructura de datos permite el almacenamiento de la localización de los objetos. En resumen, un método de análisis es espacial si sus resultados dependen de la localización de los objetos analizados. Requiere tanto la localización de los objetos como sus atributos temáticos y los SIG han sido diseñados para almacenar ambas informaciones. La capacidad de análisis espacial distingue a los SIG de otros sistemas de procesamiento de datos. El principal objetivo del análisis espacial de datos es transformar y combinar datos de diversas fuentes para generar información útil que permita mejorar la comprensión de procesos o satisfacer los requerimientos u objetivos de los gestores. Hay muchas formas de clasificar los métodos de análisis espacial de un SIG. En este tema se ha elegido la clasificación propuesta por Aronoff en 1989, que además es la adoptada por Longley y colaboradores en su manual de 2005 que tenéis en la bibliografía recomendada. Esta clasificación distingue los siguientes tipos de funciones: las funciones de medida, búsqueda o consulta y clasificación, que son las que permiten explorar los datos sin realizar cambios importantes y a menudo se usan al comienzo del análisis de datos. Las funciones de superposición, que está constituida por un grupo de funciones que constituyen la actividad computacional central de muchas aplicaciones SIG.
Las capas de datos se combinan y se deriva nueva información normalmente mediante la aparición de elementos en una nueva capa. Las funciones de vecindad evalúan las características de un área que rodea la localización de un elemento dado. Esta función permite encontrar zonas próximas alrededor de un objeto. Y si los elementos representan una fuente de algún elemento que se extiende, permite conocer los efectos de dicha extensión, por ejemplo, erupciones volcánicas, fuentes de polución, etc. Por último, tenemos las funciones de conectividad que evalúan cómo están conectados los elementos. Es útil en aplicaciones relacionadas con redes de elementos conectados, como por ejemplo las redes de carreteras, los cursos de agua o líneas de comunicación en telefonía móvil, etc. Para abordar el análisis espacial vamos a hacerlo en los dos modelos de datos que conocemos, el modelo vectorial y el modelo raster. Y en esta práctica vamos a empezar a trabajar con ejercicios de análisis espacial en el modelo vectorial. Comenzamos con las búsquedas o consultas, que consisten en explorar una base de datos espacial para seleccionar ciertos elementos y temporalmente restringir la exploración. Estas selecciones pueden hacerse basadas en aspectos geométricos o espaciales o en base a los atributos asociados con los elementos espaciales. Distinguimos los siguientes tipos de consultas. La selección espacial interactiva. Se define la selección señalando los objetos sobre la imagen desplegada en pantalla. Por ejemplo, seleccionar los objetos usando un círculo de selección. Selección espacial mediante condiciones de los atributos. El ejemplo que vemos en la figura, la parte izquierda de la figura, es la selección de todos los polígonos que están marcados en rojo, que tienen una superficie inferior a 40 hectáreas. Aquí vemos la tabla de atributos donde nos aparece en cada fila nos aparece un polígono, uno de los polígonos, y tenemos la primera columna que corresponde al área y luego tenemos el código de uso, ¿no? Vale, pues vemos cómo están sombreados en color gris todos los polígonos que tienen un área inferior a 40 hectáreas. Además, esta selección que hemos obtenido se puede utilizar como base para una selección posterior. Por ejemplo, que sería lo que vemos en esta parte derecha de la figura, seleccionar de todos los que cumplían la condición de la superficie inferior a 40 hectáreas, todos los que además tengan un uso de tipo agrícola, que sería el código 80, que es lo que vemos aquí en la figura derecha. Para establecer estas condiciones se usan símbolos como menor o igual, mayor o igual, diferente, etc. Este ejemplo último sería lo que se llama una selección espacial mediante condiciones de los atributos. Combinando condiciones de los atributos. Para ello se usan, como hemos visto en el ejemplo anterior, operadores como a, y, or o not. Aquí en el ejemplo que hemos visto anteriormente, habíamos usado el operador AND, porque seleccionábamos las áreas que cumplían ambas condiciones, la condición A y la condición B, y eso se da en la intersección. También podremos haber seleccionado las áreas que cumplen alguna de las dos condiciones, sería la unión o el operador OR, o que se cumpla una condición pero no la otra. Bien, también tenemos la selección espacial usando relaciones topológicas o la selección por localización. Este tipo de selección incluye diferentes subtipos a su vez. Por ejemplo, seleccionar los elementos que están dentro de otros objetos seleccionados. Por ejemplo, podemos seleccionar los centros médicos, que son los puntos que están en rojo, que quedan dentro del distrito verde. También podemos seleccionar elementos que intersectan. Por ejemplo, seleccionar las carreteras que pasan por el distrito verde, que aquí aparecerían en rojo. O seleccionar elementos adyacentes. Por ejemplo, dado un polígono, por ejemplo, que representa una actividad industrial, pues nos puede interesar cuáles son los polígonos
que están adyacentes a esa determinada actividad. O seleccionar atributos en base a la distancia. Por ejemplo, seleccionar las carreteras que pasan a una distancia de menos de 200 metros de una clínica. Aquí tenemos las clínicas, que serían los puntos verdes, y las carreteras seleccionadas, que estarían en rojo. Todas estas técnicas de selección además se pueden combinar entre sí. Vamos a comenzar los ejercicios de la práctica 2. El objetivo de esta práctica es aplicar las herramientas básicas de análisis espacial sobre datos vectoriales, integrando diferentes fuentes de información espacial y todo ello enfocado a la resolución de problemas concretos. Todas las capas que necesitamos para realizar los ejercicios de la práctica 2 están dentro de la carpeta que se llama Material 2 y que tendréis disponible en la plataforma. Acabamos de explicar las funciones de búsqueda o consultas. Vamos a iniciar los ejercicios de esta práctica realizando consultas. Para ello, lo primero que vamos a hacer es conectar la carpeta donde tenemos las capas de información que necesitamos para desarrollar ese ejercicio. Esto ya sabemos cómo hacerlo. Accedemos a ArcCatalog. Recordad que el icono a través del cual conectamos con ArcCatalog es el archivador amarillo que nos aparece aquí. Una vez que tenemos desplegada la ventana de ArcCatalog dentro del ArcMap, usamos este icono para conectar una carpeta y conectamos la carpeta Material 2. La buscáis en el sitio del disco duro donde hayáis copiado Material 2. Pues ahí están las capas que vamos a necesitar. Bien. Cogemos la capa de uso actual de la Tierra, la seleccionamos y la arrastramos hasta la vista para desplegarla de esta forma. Entonces, vamos a repasar un poco el primer tipo de consulta, que sería la selección espacial interactiva, que consiste en seleccionar un elemento en pantalla usando la herramienta de selección que ya conocemos. Recordad que este icono, que lo vimos en la primera práctica, sirve para seleccionar un elemento, un polígono cualquiera. Hacemos un zoom, por ejemplo, podemos hacer un zoom en esta zona de aquí y podemos estar interesados en seleccionar este polígono de aquí, que realmente, como todos estos polígonos tienen el mismo uso, pues se quedan seleccionados. Si queremos eliminar, esto sería una selección interactiva, Yo manualmente selecciono sobre el mapa el elemento que me interesa. Para deshacer esa selección, pues me utilizaría este icono que hay aquí. El modo de selección interactiva lo podemos configurar y hay diferentes opciones disponibles para configurar esta selección. Por ejemplo, nosotros podemos crear una nueva selección, que es como tenemos ahora mismo, como lo tenemos configurado. O sea, seleccionamos y cada vez que hacemos una selección es una nueva, o bien podemos añadir a la selección actual. Nosotros tenemos una selección hecha y podemos interactivamente añadir nuevos elementos a esa selección que acabamos de hacer. Por ejemplo, supongamos que quiero añadir este polígono de aquí y me lo añade a la selección previa que tengo yo ya hecha. ¿De acuerdo? Vale. También podría querer eliminar, puedo configurarlo para eliminar de la selección actual un elemento. Entonces este elemento de aquí lo puedo eliminar de la selección que tenía hecha. Y por último también, bueno, me voy a quedar con la opción primera de crear nueva selección activada. Y por último también tengo posibilidad de seleccionar de la selección actual, o sea, tengo una selección hecha y puedo seleccionar un elemento concreto. Y también puedo configurar cómo quiero que se lleve a cabo esa selección. Por ejemplo, fijaros cómo en este panel de opciones yo tengo establecido que este color celeste será el que me va a aparecer cuando selecciono un elemento. Cuando selecciono un elemento, el borde de ese elemento me aparece en este color celeste. También puedo decirle, cuando uso una caja para hacer la selección, no cliqueo, sino que hago una ventana sobre los elementos para hacer la selección,
pues ahora mismo tengo configurado que me seleccione todos los elementos que queden dentro de la caja completa o parcialmente. Podría decirle que solamente me seleccione cuando los elementos, una vez que hago la caja de selección, queden dentro de ella. Ahora vamos a hacer una selección espacial basada en las características de los atributos. Bien, el ejercicio que propongo es que seleccionemos de la capa uso actual de la tierra de Bolivia aquellos polígonos cuyo uso es agricultura intensiva. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es explorar la tabla de atributos para ver dónde aparece o cómo aparece ese tipo de uso. Para ello ya sabéis que para abrir la tabla de atributos de una capa, seleccionamos la capa, le damos al botón derecho y abrimos la tabla de atributos. Aquí comprobamos que hay una columna que se llama First, que contiene los usos, los diferentes usos principales que aparecen en este mapa para Bolivia. Hemos dicho que queremos seleccionar aquellos polígonos que tienen agricultura intensiva y vemos que hay, pues aquí un polígono que tiene agricultura intensiva con cultivos perennes y anuales, y luego hay otra categoría que también tiene agricultura intensiva con solamente cultivos anuales. Y ya está, en principio todos los dos usos de agricultura intensiva serían esos dos: agricultura intensiva con cultivos perennes anuales y agricultura intensiva con cultivos anuales. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez que sabemos esto, vamos a irnos a las herramientas para hacer las consultas. La herramienta para hacer las consultas está aquí dentro del menú selección por atributos. Que es el primer tipo de consulta que hemos explicado. Aparte de la selección interactiva, recordad que acabamos de explicar que hay selección por atributos y selección basada en las relaciones topológicas, selecciones basadas en la localización. ¿De acuerdo? Pues el primer tipo de consultas que vamos a ver es la selección basada en los atributos. Antes de hacer esta selección, para que no haya problemas en el desarrollo del ejercicio, recordad que os dije que trabajéis en modo de edición. Entonces, como tengo la barra del editor aquí, si no la tenéis disponible, recordad, seleccionáis aquí y activáis la barra del editor. Vamos a entrar en modo de edición, Start Editing. ¿De acuerdo? Cerramos esta ventana y nos quedamos con la ventana del catálogo. Entonces, bien, las herramientas de selección de consulta están aquí. Entonces, este tipo de selección pues se basa en las características de los atributos, concretamente en el atributo uso del suelo, que tiene que ser igual en este caso a agricultura intensiva. Por eso hacemos una selección by atributos, una selección basada en las características de los atributos. Lo primero que tengo que indicar es a la capa a la que le vamos a hacer la selección. Si tuviese varias capas en la tabla de contenidos, tengo que ser cuidadoso y seleccionar aquí la capa de la cual voy a hacer la selección, a qué capa le voy a hacer la consulta. Luego me proporciona el método de selección, si yo quiero hacer una nueva selección o si ya tengo una selección previa hecha y quiero añadir nuevos elementos a esa selección, pues añadiría aquí añadir a la selección actual o eliminar de la selección actual, etc. Las configuraciones, las opciones que hemos visto antes. Bien, nos quedamos con crear una nueva selección. Y entonces, estos son los diferentes atributos que hemos visto que estaban en la tabla de atributos. Y nos hemos fijado al abrir la tabla de atributos en que First es precisamente el atributo, la columna que contiene la información relativa a la que describe el uso de la tierra. Entonces, nosotros lo que haremos es decirle que esta columna, que nos seleccione todos aquellos elementos para los cuales en esta columna aparece el uso de agricultura intensiva. Por lo tanto, que esta columna seleccióname de la capa uso de la tierra, donde en esta columna nos ponga agricultura intensiva. Esto podría escribirlo, poner una única comilla y podría escribir aquí agricultura intensiva, pero como
tengo que escribirlo exactamente igual para que no haya problemas en la consulta. Yo os recomiendo que uséis este botón que aparece aquí de Get Unique Values, en el que si cliqueáis aquí os van a aparecer todas las categorías que aparecen o todos los valores o categorías que hay dentro de ese atributo, dentro de esa columna. Y de esa forma lo único que tenéis que hacer es seleccionar, pinchar aquí y así no os equivocaréis cuando estéis escribiendo el código de agricultura intensiva, porque si os falta algún acento, una coma o lo que sea, ya no hará la selección correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, hemos dicho que hay dos categorías de agricultura intensiva, pues le diríamos que me seleccione todos aquellos que sean agricultura intensiva, cultivos anuales o que sean que la columna sea igual a agricultura intensiva, cultivos perennes, porque ambas categorías son agricultura intensiva, ¿de acuerdo? Entonces tengo que recordar que esto era lo que llamábamos selecciones combinando las condiciones de los atributos. O sea, en este caso se trata del mismo atributo, pero se tienen que cumplir una u otra de las condiciones, porque como ambos son agricultura intensiva, pues me valen tanto los polígonos que tengan agricultura intensiva con cultivos anuales como los que tengan agricultura intensiva con cultivos perennes. Entonces le doy a OK y me aparecen todos esos polígonos que tenéis aquí que cumplen esas condiciones, que son agricultura intensiva. Bien, pues ahora lo que voy a hacer es guardar en una nueva capa estos elementos que acabo de seleccionar, el resultado de mi consulta. Para ello me pongo sobre la capa donde he hecho la selección, uso actual de la tierra, en este caso, y le doy al botón derecho del ratón y le digo datos, exportar datos. Y entonces le digo que me exporte los elementos que tengo seleccionados, que son el resultado de mi consulta, y le digo que me los guarde pues dentro del directorio que a mí me interese. Yo lo voy a guardar dentro de no quiero meterlo dentro de material 2, y entonces lo voy a meter dentro de un directorio que tengo aquí que se llama clases. Vosotros podéis guardarlo donde os parezca oportuno y como nombre de salida le voy a asignar agric_in. Es muy importante que tengáis en cuenta que los nombres que vais a asignar a los archivos que creéis nuevos no deben de contener acentos ni espacios en el nombre cuando estéis trabajando con sistemas de información geográfica. El símbolo guión bajo sí que es un símbolo que se puede utilizar sin que dé ningún problema, pero otros caracteres como, ya os digo, los espacios, los acentos, etcétera, a veces dan problemas en determinadas órdenes y el programa no nos indica que el problema se debe a ese carácter que tiene el nombre del archivo. Entonces tenéis que ser cuidadosos y intentar no poner caracteres extraños. Lo mejor es que uséis números o letras en el nombre de los archivos y guiones bajos o elementos de ese tipo, ¿de acuerdo? Bien, esto recordadlo siempre. Entonces guardamos esto y bueno, ahora me pregunta que si esta capa que acabo de crear la quiero exportar y desplegarla aquí. Le digo que sí y fijaros que me ha creado una nueva capa con esos elementos. Los voy a poner en otro color. Para pintar de otro color estos elementos, pues pincho este rectángulo que me aparece aquí, lo pincho 2 veces y le digo que el color de relleno pues me lo cambie, por ejemplo, a rojo. ¿Vale? Entonces, así veis cómo podéis apreciar cómo pues tengo encima de los polígonos que tenía estos polígonos rojos, ¿de acuerdo? Que son los que cumplen la condición que yo he establecido. Bien, vamos a abrir un nuevo documento para hacer el último tipo de consulta que nos queda, la consulta por localización o basada en relaciones topológicas. Para ello vamos a desplegar la capa de municipios de Bolivia y la red de alta tensión. Vamos a cambiar el tipo de línea para representar la red de alta tensión de forma que sea un poco más evidente. Para ello
aumentamos el grosor de la línea, aquí en width. Bien, entonces la selección que propongo es que seleccionemos los municipios por los que pasa la red de alta tensión y que guardemos estos municipios en una nueva capa. Nos vamos al menú de selección, seleccionamos en este caso por localización y el método de selección sería seleccionar elementos. ¿De qué capa? Pues de la capa municipios, puesto que lo que vamos a seleccionar son los municipios por los que pasa la red de alta tensión. El source layer, la capa con la que tiene una relación espacial, es la capa de alta tensión y aquí tenemos que seleccionar el método de selección espacial. Entonces, pues en este caso podemos decirle que el target layer que nos seleccione, pues por ejemplo, los elementos que estén contenidos dentro del podemos usar o que intersecten, porque pasarían que intersecten, podría valer los elementos que intersecten o que contengan. ¿De acuerdo? Le decimos OK y vemos cómo, si hacemos un zoom, vemos perfectamente que nos ha seleccionado todos los municipios, ¿veis? Que queda seleccionado en el color celeste por los que pasa la red de alta tensión. Para guardar estos municipios en una nueva capa, seleccionamos la capa de municipios de Bolivia, cliqueamos el botón derecho y seleccionamos datos, exportar datos, le decimos que nos seleccione vamos a exportar los elementos seleccionados, le ponemos un nombre de salida que por ejemplo podría ser muni/alt tensión. Dice que si lo queremos añadir, la nueva capa que hemos creado, y efectivamente veis cómo nos ha añadido esa nueva capa, que son los municipios coloreados con el color naranja claro, y vemos cómo efectivamente nos ha seleccionado todos los municipios por los que pasa la red de alta tensión. Vamos a ver ahora las funciones de medida. Las medidas geométricas relacionadas con los elementos de una capa vectorial, puntos, líneas y polígonos, son localización, longitud, distancia y área. La localización de un elemento vectorial está siempre almacenada en el sistema de información geográfica. Sería un simple par de coordenadas para un punto y una lista de pares de coordenadas para una línea o para el contorno de un polígono. La longitud es una propiedad geométrica asociada con las polilíneas. Así se habla de longitud de una línea o del perímetro de un polígono. El SIG la puede calcular como la suma de las longitudes de los segmentos de línea que constituyen la polilínea o la suma de las distancias entre cada par de vértices consecutivos de la polilínea, aunque a menudo también viene almacenado con la polilínea. Y el área, que está asociada a los polígonos, puede calcularse o bien venir almacenada con el polígono como un atributo extra. Los polígonos existentes en un SIG no suelen tener una forma geométrica regular, por lo que no es posible utilizar las fórmulas de geometría elemental para el cálculo de su área. Es necesario utilizar procedimientos indirectos, para lo cual se calcula el área elemental que existe debajo de cada segmento lineal definido entre dos vértices consecutivos. Este área es la suma, como vemos aquí, de un triángulo más un rectángulo. Entonces, el área del polígono queda definido como el valor absoluto de la suma de todas las áreas bajo los segmentos que forman el polígono. Se utiliza el valor absoluto de la suma de las partes. La distancia. Si ambos elementos son dos puntos, P y Q, el cálculo en un sistema de referencia espacial cartesiano
viene dado por la función distancia del teorema de Pitágoras, que la tenemos aquí. Sería lo que se llama distancia euclidiana o distancia en línea recta. Si alguno de los elementos no es un punto o ninguno lo es, debemos precisar definiendo qué entendemos por distancia entre ellos. Normalmente se calcula la distancia mínima entre la localización del primer elemento y la localización ocupada por el segundo elemento. Antes de aprender a aplicar las funciones de medida, quiero informaros de que todos los mapas con los que trabajamos en estas prácticas los he descargado de la IDE GeoBolivia. En el tema 5 tenéis una presentación que resume lo que es una IDE o infraestructura de datos espaciales. Debéis leer detenidamente este tema y en esta presentación tenéis el link a la IDE GeoBolivia de donde están descargados todos los mapas con los que estamos trabajando en prácticas. He descargado de GeoBolivia la capa de municipios de Bolivia de 2004, que la tenéis aquí desplegada. Esta capa está en coordenadas geográficas, como podéis comprobar en la barra de estado, que está aquí, veis que las unidades son grados de latitud y longitud. Antes de continuar con los ejercicios de análisis espacial, vamos a aprender a través de un ejemplo a cambiar la proyección de una capa vectorial. En concreto, vamos a proyectar esta capa de coordenadas geográficas a coordenadas UTM. Para ello accedemos al ArcToolbox. Como dijimos en el vídeo de introducción a ArcGIS, es este icono de aquí que viene representado con una caja de herramientas roja. Bien. Comprobamos que estamos en modo de edición, en editor, vemos que estamos en modo de edición y ya en el ArcToolbox seleccionamos Data Management Tools aquí en Projection and Transformation nos vamos a Feature y Project. Como input entramos esta capa de municipios de Bolivia de 2004 con coordenadas geográficas. Como nombre de salida le vamos a llamar municipios BOL PRJ de proyectado. Como Output Coordinate System vamos a elegir, seleccionamos el sistemas de coordenadas proyectados UTM con el datum de WGS 1984, hemisferio sur, y como vimos en el tema 2, en Bolivia hay varios datum y las zonas son la 19, la 20 y la 21. Como la mayoritaria es la 20, pues nos quedamos con el datum WGS 1984 y la zona 20S. De acuerdo. Bueno, abrimos un nuevo documento y cargamos esta nueva capa. Abrimos el ArcCatalog, cargamos esta nueva capa que hemos creado, la cargamos y podemos comprobar que en la barra de estado, que está en coordenadas UTM. Ahora vamos a aplicar las funciones de medida. Vamos a calcular el área y el perímetro de cada uno de estos municipios. Para ello abrimos la tabla de atributos de esta capa
y añadimos dos nuevas columnas en las que vamos a calcular el área y el perímetro. Para ello, pues, venimos a este icono de Table Options y desplegamos la pestaña y vemos la opción de añadir campo. Le ponemos el nombre de área al campo y como los polígonos son bastante grandes y los vamos a calcular el área en metros cuadrados, necesitamos un tipo de campo en el que podamos introducir un número grande. Por eso vamos a decirle que el campo sea float. Bien. Añadimos también otro campo para el perímetro. Importante de campo lo queremos también en este caso. Y ahora nos ponemos sobre la columna área, la seleccionamos y cliqueamos en el botón derecho. Y le decimos que queremos calcular una geometría. Nos indica que estamos estamos en una sesión en modo de edición y que los cambios luego no se pueden deshacer. En cualquier caso, lo calculamos así, en modo de edición. Indicamos que la propiedad que vamos a calcular es el área y tenemos que indicar las unidades. En este caso, vamos a calcularlo en metros cuadrados. Y veis, lo calcula rápidamente y ahora calculamos el perímetro de la misma forma. Seleccionamos la columna, botón derecho, calculamos geometría, decimos que nos calcule el perímetro en metros. Bien, pues ya hemos aprendido cómo calcular algunas de medidas que son muy interesantes y muy útiles para numerosas aplicaciones. Bien, una vez que tenemos calculado el área y el perímetro, vamos a repasar de nuevo las consultas y vamos a hacer una consulta combinando condiciones de los atributos. Es una consulta basada en los atributos y vamos a combinar condiciones. En concreto, vamos a seleccionar de la capa de municipios todos aquellos municipios que tengan un área menor de 1000 kilómetros cuadrados y un perímetro menor de 100 kilómetros. Para ello nos vamos a selección, es una selección por atributo porque afecta a dos de los atributos de la capa municipios, el área, concretamente el área y el perímetro. Entonces le decimos que de la capa municipios nos cree una nueva selección y le indicamos que esta selección debe cumplir que el área sea menor de 1000 kilómetros cuadrados. Como el área está calculado en metros cuadrados, pues tenemos que poner 1000 kilómetros cuadrados, pero con unidades de metros cuadrados. Por lo tanto, será 1000 millones de metros cuadrados. Muy bien. Bien, el resultado que concerniente solo al área esos serían los polígonos que cumplen la condición del área. Pero es que además queremos seleccionar los municipios que tengan un área menor de 1000 kilómetros cuadrados y un perímetro menor de 100 kilómetros. Como se tienen que cumplir las dos condiciones, sería el caso de la intersección, usamos el conector I, que el perímetro sea menor de 100 kilómetros. En este caso, igualmente, tenemos que poner los kilómetros en metros. Entonces, aplicamos ya esta selección en la que hemos combinado condiciones para dos atributos y el resultado serían esos polígonos
que están marcados en celeste. Guardamos el resultado, ya sabéis, seleccionamos la capa, botón derecho, datos, exportar datos y nos fijamos que estamos exportando solo los seleccionados como nombre de salida. Le llamamos a esta capa, le vamos a llamar Muni / select. Y este sería el resultado. Todos esos municipios cumplen ambas condiciones, área menor de 1000 km² y perímetro menor de 100 km. La clasificación es una técnica que elimina detalles de los datos de entrada con el objetivo de obtener patrones de distribución espacial importantes. En el proceso se generan unos datos de salida y la base de datos entrante queda intacta. En muchos casos, la base de datos de entrada es en sí misma el resultado de algún tipo de clasificación previa, y en ese caso se habla de reclasificación. Aquí vemos un ejemplo de la renta familiar media anual por distrito en Dar es Salaam, Tanzania. Vemos cómo después de la clasificación algunos polígonos, como en este caso, todos estos polígonos quedan convertidos en un único polígono, ya que tienen la misma renta familiar. Vamos a desarrollar un ejercicio de clasificación modificando la tabla de atributos. Tenemos el mapa de uso actual de la Tierra que tenemos dentro de Material 2 y este mapa de uso de la Tierra, si abrimos la tabla de atributos, vemos que hay diferentes usos, numerosos usos en realidad. Estos están descritos con una leyenda y además con un código numérico que tenemos aquí. Entonces, en este ejercicio proponemos, por ejemplo, toda la ganadería extensiva, agruparla dentro de una única categoría, que sería ganadería extensiva, independientemente de que sea dispersa o muy dispersa, o que tenga ovinos, o vacunos, o llamas, o lo que sea. Para eso, concretamente vamos a establecer 9 categorías, que son estas que tenéis aquí en la tabla 2, que también está dentro de Material 2. Entonces, tenemos que generar en Excel una tabla de correspondencia entre esta variable que nos aparece aquí, la variable count, que es esta variable numérica, y un nuevo código que nosotros asignaremos de tal manera que varios códigos tendrán el mismo nuevo código que asignamos. Por ejemplo, si observamos la tabla 1, pues hay diferentes códigos del mapa inicial que todos ellos tienen el nuevo código 3. Bien, una vez que hemos establecido esta correspondencia que resume el número de clases de uso a 9 clases en total, cerramos esta tabla de atributos y aquí tenemos la correspondencia en una segunda tabla creamos la correspondencia entre esos nuevos códigos numéricos que hemos asignado y la nueva leyenda. En este caso, pues agricultura extensiva, agricultura intensiva, ganadería extensiva, etc. Bien, una vez que están generadas las dos tablas de Excel, pues las tenemos que unir a nuestra tabla de atributos. Para ello nos vamos al icono de Table Options y le damos a Join and Relates. Seleccionamos la opción Join y le decimos que vamos a unir atributos de una tabla. Nos pide a qué campo le vamos a unir los atributos, en qué campo vamos a usar la unión de nuestra tabla de atributos. Pues concretamente, como ya habéis visto, en la tabla 1 que hemos generado, hemos establecido la relación entre este campo numérico, el que se llama count, y el nuevo código numérico que hemos asignado.
Por lo tanto, decimos que la unión la establecemos a través del campo count. En el segundo paso nos pide la tabla que vamos a unir, pues va a ser la tabla 1, que la tenemos dentro de material 2, la tabla 1 de Excel. Como veis, podemos unir directamente los datos de Excel. Aquí nos indica en qué hoja está, yo ya sé que está en la hoja 1, y me dice que cuál es el campo dentro de la tabla 1 en el que voy a basar la unión. Bien, pues a ese campo en la tabla 1, si lo comprobáis, que podéis abrir la tabla de Excel, también le he llamado count, de la misma forma que con la misma etiqueta que tenía en la tabla de atributos. Entonces le decimos OK y de esta forma podéis comprobar cómo, por ejemplo, todos estos polígonos de aquí que estaban o sea, corresponden a agropecuaria extensiva, pues ahora todos ellos tienen el mismo código numérico, que es el código 3, que es el nuevo código que hemos asignado. A continuación, unimos la siguiente tabla, la tabla 2, en la que estos códigos nuevos, a estos códigos nuevos le vamos a asignar su leyenda, la leyenda resumida de uso del suelo. Pues de nuevo le decimos join and relates, join, le decimos que vamos a unir atributos de una tabla, nos pide que qué campo de la capa vamos a usar para establecer la unión, pues en este caso vamos a utilizar el campo new code, este nuevo campo que hemos unido, new code, le decimos que vamos a unir la tabla 2, pues es en la tabla 2 donde tenemos la correspondencia, concretamente en la hoja 1, tenemos la correspondencia entre ese nuevo código numérico resumido y el nuevo uso resumido. Le decimos el campo con el que vamos a basar la unión, que es el new code, el mismo porque le hemos puesto la misma etiqueta en Excel, y veis cómo pues ahora a todos estos que tienen el valor 3, que eran antes agropecuaria extensiva, pues directamente todos se han clasificado como agropecuaria extensiva. Todos estos que eran ganadería extensiva de distinto tipo ahora quedan clasificados como ganadería extensiva. Ahora, para hacer esta unión permanente, tenemos que volver a guardar la capa, exportarla de nuevo con un nuevo nombre, porque si nosotros removemos la capa, esa unión que hemos hecho desaparece. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar la capa, darle al botón derecho, Data, Export Data, y exportamos la capa entera, todos los elementos de la capa, y lo guardamos con un nuevo nombre que le vamos a llamar, pues, uso actual tierra reclass. Vamos a preparar esta capa reclasificada con su leyenda, escala y todo lo necesario para incluirla dentro de un informe o presentarla dentro de una presentación de PowerPoint o con cualquier otro objetivo. Para ello, seleccionamos la capa que vamos a presentar y cliqueamos en el botón derecho del ratón. Nos vamos a propiedades y dentro de propiedades elegimos la pestaña Symbology. Como el mapa que tenemos ahora mismo, como veis, está utilizando un único símbolo para desplegar todos los usos reclasificados del mapa. Como es un mapa categórico, tenemos una serie de usos que tienen un atributo numérico, pero son en realidad usos reclasificados. Por lo tanto, es un mapa categórico. Es una variable cualitativa, en definitiva. Entonces nos vamos a esta opción categórica. Si fuese un mapa cuantitativo, como por ejemplo un mapa de precipitaciones, de temperatura, donde queremos representar una variable continua, nos iríamos a la opción de aquí. Eso lo veremos en la próxima práctica. Entonces, aquí tenemos que elegir el campo de la tabla de atributos que queremos utilizar para crear la leyenda. Entonces voy a utilizar el
último campo que añadí, que es el que tenía la leyenda resumida. Este campo se llamaba leyenda. Si no recordáis el nombre del campo, tendríais que abrir previamente la tabla de atributos y ver cuál es el nombre del campo al cual le vais a crear la leyenda. Entonces, por defecto veis que no nos aparece ningún símbolo aquí ni ninguna categoría, entonces tendríamos que cliquear aquí, añadir todos los valores, y entonces nos aparecen las diferentes categorías de uso del suelo reclasificadas. Como en principio tengo todo el mapa reclasificado, no necesito esta opción. Esto en algunos casos puede ser útil, pero en este caso no, entonces la desmarco y aplico. Puedo dejar la paleta que me aparece por defecto, o si no me interesa, cambiar el seleccionar cualquiera de las paletas que me aparecen aquí, o si lo prefiero posteriormente cambiar los colores de la paleta manualmente. De momento me quedo con esa opción y aplico. Si estos colores no son los que resultan de interés para mí, podría seleccionar uno a uno y darle formato. Para ello selecciono, por ejemplo, esta primera categoría de la leyenda y cliqueo. Le puedo dar un color de relleno. Por ejemplo, puedo seleccionar este verde, o no, qué sé yo, un verde más, este de aquí. Luego esta opción de aquí hace referencia a la línea que rodea el polígono, el contorno del polígono, el perímetro. Si quiero que aparezca en un color más evidente, pues tendría que seleccionar el color que sea y el outline, pues mantenerlo en 0,4 o aumentarlo, por ejemplo, a 1. Luego continuaría con el resto de categorías. Una vez he seleccionado los colores que me parecen más adecuados para la paleta, puedo volver a la pestaña Symbology, y si alguna de las categorías de la leyenda la quiero poner más abajo o más arriba, simplemente consistiría en ir seleccionando y moviéndolas hasta el punto en el que a mí me parece más adecuado situarlas, localizarlas. Esto sería aquí. También puedo quitar este símbolo que pone aquí, que pone leyenda, para que no me aparezca, y remuevo esta capa previa que tenía, y ahora me voy a ir al modo de presentación de las capas, lo que se llama el Layout View, que sería seleccionando este icono que me aparece aquí abajo. ¿Veis este icono que hay aquí? Y veis cómo me aparece una presentación de página, y entonces aquí tendré que ir añadiendo el título, la leyenda, la escala, etc. Vamos a insertar en primer lugar la leyenda. Nos vamos al menú, insertar, leyenda, y bueno, aquí como tengo una sola capa que voy a representar, pues me aparece posibilidad para poner la leyenda de esa única capa. Si tuviese más capas, porque yo puedo presentar varias capas una encima de otra, entonces tendría que poner las capas de las leyendas de las diferentes capas, y tendría que añadirlas aquí a este cuadro. Aquí tengo la posibilidad de decir que me represente la palabra leyenda. Y podría ponerle una sombra. La pongo para que veáis el efecto. Y los ítems de la leyenda, uso de la tierra, en principio le damos a finalizar. Y ahora tenemos la posibilidad de, si hay alguna característica que no me interesa, pues podría
cliquear 2 veces con el botón izquierdo del ratón sobre la leyenda que acabo de añadir y entonces ir seleccionando las diferentes opciones, por ejemplo, del recuadro que he añadido atrás, de la posición, de los ítems de la leyenda, etcétera. Por ejemplo, también puedo cambiar el estilo. Fijaros que el que tengo seleccionado es este, pero podría seleccionar cualquier otro estilo. De los que veis aquí. Quedaría configurada de otra forma. De momento dejo la leyenda tal y como la he insertado. Ahora voy a insertar algo que es fundamental, que sería la escala. Insertamos la barra de escala y bueno, pues también me da varias opciones. En principio pues voy a seleccionar la que me aparece por defecto, pero podría seleccionar cualquier otra y además ajustar las propiedades del estilo, etc. Bien, vamos a ver que bueno, pues tengo un grado decimal. Podemos insertar también un título, por ejemplo, mapa de uso del suelo reclasificado. Y también podríamos darle, una vez que he insertado el título, podremos darle formato. Podemos cambiar el tipo de símbolo que estamos usando para presentar. Por ejemplo, ponerlo en otro color que nos resulte más interesante, otro tipo de letra. En fin. Esto es muy intuitivo realmente y podéis ir investigándolo vosotros solos, porque funciona como cualquier otro programa. Y también podemos insertar un objeto, una foto, un gráfico que hayamos realizado, por ejemplo, en Excel y que esté relacionado con ese mapa. Por ejemplo, a veces puede ser interesante integrar dentro de la presentación un histograma que nos dé información acerca del mapa. O también el norte. Bueno, esto también podéis tener muchas opciones, configurarlo con distintos colores, distintos tipos de letras. Yo voy a dejar por la que nos aparece por defecto. Lo pongo aquí, lo pongo en un tamaño un poco más grande. ¿De acuerdo? Y una vez decido que esta es la configuración que me parece adecuada para este mapa, pues lo podemos guardar como un proyecto para tener disponible el mapa y poder cambiar el formato en el momento que nos parezca oportuno. Para ello le daríamos File, Save As. Podemos llamarle mapa usos reclasificado. En cualquier momento podríamos acceder a este mapa que conservaría su formato, su leyenda y todos los cambios que hemos añadido para su presentación y modificar como veamos oportuno. O bien podemos exportar este mapa como una imagen para poder insertarlo en un documento, para poder imprimirlo, etc. Para ello nos iríamos al menú File, Export Map y en primer lugar tenemos que decidir si necesitamos muchísima resolución porque vayamos a exportar este mapa, por ejemplo, en un formato A0. Entonces el tipo de archivo que elegiríamos para la exportación sería el TIFF, que ocupa mucho tamaño pero tiene mucha calidad, o bien si es, como sería lo más habitual, para integrarlo dentro de un informe o en una presentación PowerPoint, etc. En ese caso el tipo, en lugar de ser TIFF, sería JPG y le daríamos aquí una resolución. Esto es importante, que por defecto os aparece 90, le daríais una resolución al menos de 200. Yo suelo asignar 300, con esto tenéis más que suficiente para que se vea perfectamente dentro de un documento, cuando presentáis, proyectáis con el PowerPoint en un cañón, etc. Y además no ocupa demasiado espacio el archivo.
lo guardamos en el sitio del disco duro que consideramos oportuno y si queréis podemos comprobar cómo aquí tenéis el mapa de uso de suelo reclasificado y luego también tendríamos el proyecto que podemos abrirlo, el proyecto que hemos creado, mapa de uso de suelo reclasificado, y como veis pues conserva todo el formato que hemos añadido para presentar este mapa. Funciones de vecindad. El objetivo de las funciones de vecindad es encontrar características de la vecindad de una localización. Muchas cuestiones no solo dependen de lo que hay en una localización concreta, sino también de lo que está cerca de dicha localización. Para llevar a cabo un análisis de vecindad debemos dar 3 pasos. Establecer cuáles son las localizaciones de interés, es decir, lo que se llaman target areas, y cuál es su extensión espacial. En segundo lugar, definir cómo determinar la vecindad para cada área de interés. Y por último, definir qué características queremos calcular de la vecindad. Por ejemplo, nuestra área de interés puede ser una clínica, este sería el primer paso. Su vecindad puede definirse como el área dentro de 2 kilómetros de distancia de la clínica, o todas las carreteras dentro de 500 metros de distancia de la clínica, o todas las áreas residenciales para las cuales la clínica está más cerca, etc. Y por último, el tercer paso sería indicar qué características buscamos de la vecindad. Por ejemplo, cuánta gente vive en ese área vecina a la clínica. Un ejemplo de análisis de vecindad muy común es la generación de áreas de influencia o buffer. Es la más común. Se seleccionan una o más áreas de interés y se determina el área alrededor de ellas dentro de una cierta distancia. En la figura se muestran las carreteras principales y secundarias que se seleccionan como áreas de interés y se calcula la zona buffer que se va a ver afectada por contaminación acústica. 75 metros para las carreteras principales, que serían estas de aquí, esta sería la zona buffer, y 25 metros para las carreteras secundarias. Este tipo de estudios se usan con numerosos objetivos. En este ejemplo sería pues para ver los efectos del ruido del tráfico. Vamos a aplicar las funciones de vecindad a un ejercicio práctico. Para ello vamos a crear un corredor de 5 kilómetros de distancia en torno a las áreas protegidas nacionales en Bolivia. Nos hemos bajado la capa de áreas protegidas nacionales de GeoBolivia, que es esta capa que tenéis aquí. Voy a desplegar también el contorno del país. Como veis, ahora al desplegar el contorno de Bolivia, las áreas protegidas, aunque las tengo aquí desplegadas, me quedan debajo, están ocultas debido a que encima de esta capa está la capa del contorno de Bolivia. Entonces lo que voy a hacer es desplazar esta capa hacia arriba para poder visualizarlas. Bien, entro en modo de edición, porque necesito estar en modo edición para que todas las funciones del programa, en este caso, como el programa, o sea, esto no es, normalmente no hay que hacerlo, pero en este caso, como tenemos una versión especial de este software, pues entramos en modo edición para que todo funcione correctamente. De acuerdo, entonces vamos a activar el Art Toolbox, ya sabéis, donde están todas las herramientas de análisis espacial, que es el icono con la caja de herramientas roja, y tarda un poco, y dentro de Analysis Tools, Proximity, tenemos Proximity y Buffer. Bien, vamos antes de abordar el análisis a
ver un poco la ayuda de esta orden. Como veis, aquí nos explica qué es lo que hace esta orden. Si yo incluyo un mapa de puntos, pues nos va a generar una zona de influencia alrededor de esos puntos de la distancia con el radio que yo haya definido. Si lo que introduzco son líneas, pues igual introducirá, o sea, generará esa zona de influencia alrededor de las líneas, y igual para los polígonos. En este caso yo voy a introducir un mapa de polígonos. El mapa que introduzco es las áreas protegidas. Ahora me pide el buffer de cuánto es. Está en metros, pues serían 5.000 metros. Esto es importante que tengáis en cuenta si son 5 kilómetros como aparece en el ejercicio, pero como aquí voy a dar las unidades en metros, pues son 5.000 metros. Y le tengo que decir, aquí hay una opción que es interesante que tengáis en cuenta, que es la herramienta Dissolve. Si no le digo que activo la herramienta Dissolve y le digo que me disuelva todo por todos los campos, cuando haga el buffer de los polígonos, por ejemplo, pues veis que hay zonas en las que intersectan el buffer de un polígono con el buffer, con la zona de influencia de otro polígono. Entonces, si no marco la opción de Dissolve, pues generará estos polígonos intermedios en la intersección, los generará también, me van a aparecer como polígonos nuevos. Entonces, bueno, en principio, en ocasiones puede que necesite activar no activar esa disolución para identificar las zonas de influencia, que no es zona de influencia de un solo polígono, sino que son zonas de influencia de intersección de dos o más polígonos. Pero en otros casos, como es el caso actual, que simplemente necesito un corredor alrededor de las áreas protegidas, pues voy a activar la disolución, la opción de disolver. Bien, pues me vendría aquí y en tipo de disolución le diría All, y ahora me falta incluir el nombre de salida del mapa, que está aquí. El output fetcher sería el nombre que va a tener y el sitio del disco duro, la ruta donde quiero guardar el resultado. Y a este mapa le voy a llamar protect buffer. De acuerdo, y ya lo ha hecho. Entonces vamos a ver de nuevo cómo el buffer es más grande que los polígonos, pues no lo veo bien, no lo veo adecuadamente. Entonces ahora ya voy a poner el buffer que acabo de crear en rojo. Vale, y este sería la zona buffer que veis que ha creado alrededor de todos los polígonos protegidos. Si mido con la herramienta de distancia, pues cojo el icono este que me aparece aquí, que tiene 1 metro, este icono que tenéis aquí, me permite medir. Entonces mido aproximadamente desde un punto del buffer hasta otro. Fijaros en la cajita que me aparece donde pone measure, pues veis que me indica perfectamente que la distancia son de 5 kilómetros, 5.000 metros. Vale. Bueno, pues este sería el resultado. Ha creado un buffer alrededor de todas las zonas protegidas. Funciones de superposición. Las funciones de superposición incluyen diferentes técnicas para combinar dos capas de datos espaciales y generar una nueva. Se combinan capas georreferenciadas en el mismo sistema y que cubran la misma zona de interés. El objetivo normalmente es comparar características de una misma localización y generar una nueva característica en la capa de salida. En un SIG vectorial, las operaciones de superposición son bastante más complejas que en un SIG raster. Esto se debe
a que la información topológica en el vectorial se almacena como puntos, líneas y polígonos, y la superposición requiere operaciones geométricas complejas para obtener polígonos cruzados e implica crear nodos nuevos y arcos con sus valores de atributo combinados, como se muestra en la figura en la que observamos la superposición de capas de polígonos. Aquí el operador de superposición es la intersección, que es de los que más se usan. El resultado de este operador es recoger todas las posibles interacciones entre polígonos y la tabla de atributos, que es una unión de las dos tablas de atributos de entrada. Otras operaciones de superposición que también se usan con frecuencia son el clip, que corta polígonos, toma de una capa polígonos y restringe su extensión espacial a una parte concreta que viene especificada por los polígonos de una segunda capa. O otra función como la de sobreescribir polígonos, el resultado de este operador binario es una capa de polígonos con los polígonos de la primera capa, excepto donde existían polígonos en la segunda. Por último, aunque no la vamos a abordar de forma práctica, por último tenemos el análisis de redes. Una red puede considerarse como un sistema interconectado de elementos lineales que forman una estructura espacial por la que discurren flujos como tráfico rodado, escorrentía, aguas residuales, etc. El SIG puede representar una red y simular el movimiento de recursos a través de ella. Dado que las redes son diversas, las posibilidades de modelos de redes también lo son. Por ejemplo, se puede crear un modelo hidrológico que simule el comportamiento de un río o un modelo que tenga en cuenta las pérdidas de una red eléctrica. Entre los análisis de redes destacan la búsqueda de la ruta óptima, la partición de redes y los análisis de redes de drenaje. Podéis profundizar en estos tipos de análisis de redes en el tema teórico, en el tema número 4. Vamos a realizar el último ejercicio de esta práctica, en el cual vamos a aplicar diferentes funciones de superposición. Además, vamos a repasar funciones de vecindad, consultas, etcétera, que hemos visto en ejercicios anteriores de esta misma práctica. Todo ello enmarcado dentro de un ejercicio en el que vamos a resolver un problema sencillo. Concretamente, como tenéis en el guión, vamos a seleccionar el emplazamiento más adecuado para un área experimental de seguimiento de la dinámica ecofisiológica de matorrales en los valles interandinos del Departamento de La Paz. En este ejercicio vamos a aplicar funciones de búsqueda, superposición, análisis de vecindad y los criterios que hemos definido en esta primera aproximación son criterios muy sencillos. El emplazamiento se podrá llevar a cabo cuando la zona tenga un bajo riesgo de crecida de los ríos, cuando esté lejos de las poblaciones, a más de 5 kilómetros, y además vamos a establecer como condición que actualmente tenga una vegetación de matorral. Vamos a desplegar las capas implicadas en el ejercicio. Accedemos al ARC Catalog si no lo tenemos activado y nos vamos a material 2. Bien. Tenemos en primer lugar la zona de estudio, sería esta máscara. Luego tenemos un mapa de riesgo climático. Vamos a ponerlo en otro color para que lo... Bueno, vamos a desplegarlo. Bien. Luego tenemos también el mapa de las poblaciones. Y por último, el mapa de la vegetación. De acuerdo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, dentro del mapa de riesgo climático, vamos a seleccionar cuáles son las áreas que tienen bajo riesgo de crecida de los ríos, que era nuestra primera condición. Abrimos la tabla de atributos de este mapa y vemos que hay una columna de crecida de río
tiene esa etiqueta, donde el código B precisamente nos identifica cuáles son los polígonos que tienen bajo riesgo de crecida de los ríos. Una vez que sabemos esto, vamos a hacer una selección por atributos a la capa de Clim Risk Interim, que es la capa de los riesgos climáticos, y tenemos que decirle que la columna crecida de los ríos sea igual a bajo, de tal manera que así seleccionaremos los polígonos que tienen un bajo riesgo de crecida de los ríos. Bien, pues los polígonos resultantes, vamos a verlo en el mapa, son estos que nos aparecen aquí seleccionados. Exportamos estos polígonos, como siempre, botón derecho sobre esa capa, seleccionando la capa, y datos, exportar datos. Los elementos seleccionados, y como nombre de salida, damos esto dentro de la práctica 2, como nombre de salida le vamos a llamar do riesgo. Lo guardamos y lo desplegamos. Ya podemos eliminar la capa de riesgo climático, la removemos. Ahora vamos a abordar la segunda condición, que es estar lejos de las poblaciones, a más de 5 kilómetros. Aquí tenemos la capa de poblaciones interandinas. Entonces vamos a, como ya vimos anteriormente en esta misma práctica, vamos a generar un buffer de 5 kilómetros alrededor de esas poblaciones que serían áreas donde no se puede instalar el área experimental. La herramienta Buffer, recordad que está dentro de Analysis Tools, Proximity y Buffer. Los elementos de entrada serían las poblaciones interandinas. Como nombre de salida le vamos a llamar Pobla Buffer. Y aquí marcamos la distancia, 5.000 metros. Recordad que en estos casos interesaba hacer una disolución completa para que no aparezca tabiqueada en diferentes polígonos la zona buffer. Bien, no estoy en modo de edición y veréis que falla la herramienta Buffer. Voy a repetir el proceso en modo de edición. Esto es importante. Edito las poblaciones, esto es importante que lo tengáis en cuenta. Bien, repito la orden. Y en esta ocasión ya sí conseguimos el resultado esperado. De nuevo, si medimos la distancia desde el núcleo de población hasta cualquier punto del final del buffer, vemos que son 5.000 metros. Bien, hacemos un full extent a la vista y por último vamos a preparar el mapa que cumple la tercera condición, que es que la vegetación de la zona sea matorral. Vamos a desplegar, vamos a activar el mapa de la vegetación de la zona, abrimos la tabla de atributos y como aquí tenemos la leyenda de vegetación y podéis comprobar que cuando en la columna covert aparece el código MA, se trata de una zona de matorral, ¿de acuerdo? Entonces hay diferentes, fijaros, comprobar que el matorral corresponde a aquellos polígonos que en la columna cover tienen ese código MA. Para seleccionar esos polígonos con matorral hacemos de nuevo una selección por atributos. En este caso incluimos la capa de vegetación, crear una nueva selección y recordad que hemos dicho
que esa información que necesitamos está en la columna cover y que sea igual, necesitamos que sea igual a el código MA. Aplicamos y estos serían los polígonos que tienen como un tipo de vegetación el matorral. Guardamos esta capa con datos Export Data, le damos un nombre de salida que le vamos a llamar matorral. Bien, bueno, pues el resultado sería este. Podemos ya eliminar remover estas capas, la capa de las poblaciones, y quedarnos con las capas que cumplen las condiciones, que serían estas tres. Y ahora tenemos que superponer todas estas capas de forma que obtengamos el emplazamiento que cumple las tres condiciones. ¿Cómo? Vamos a empezar por la condición de que la estación experimental debe localizarse lejos de las áreas de población. Entonces, la zona de estudio completa es esta zona que tenemos aquí, y en las localizaciones que vienen dadas por el buffer de poblaciones no puede emplazarse la estación experimental. Por lo tanto, vamos a borrar de esta capa que se llama MSK, que nos marca el área de estudio, vamos a eliminar el buffer de todas las áreas buffer de poblaciones. Para ello, ejecutamos una orden que está dentro de Analysis Tools, aquí en el Art Toolbox, Analysis Tool, dentro de Overlay, la orden borrar. Fijaros que la ayuda de la orden nos muestra lo que hace esta orden. Tenemos una capa de entrada, unos elementos, unos erase feature, y el resultado es la misma capa de entrada, pero donde se elimina las áreas correspondientes a los elementos que usamos para borrar. En este caso van a ser los buffers de poblaciones. Entramos, por lo tanto, la zona de estudio completa, y como erase feature le asignamos aquí el pobla buffer. Como nombre de salida, como no es el mapa definitivo, le vamos a llamar TMP1. Bien. Y el resultado, vamos a visualizarlo, es la zona de estudio, pero sin esas zonas con los buffers de las poblaciones. En esta capa cumple la condición de que se puede emplazar la zona respecto a la lejanía a los buffers de población. Pero además se tiene que cumplir que la zona sea matorral y que además no tenga riesgo de inundaciones. Se tienen que cumplir las tres condiciones. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es otra operación de superposición en la que vamos a intersectar estos tres mapas. Esta operación está de nuevo dentro del Art Toolbox, como siempre. Ya sabéis que si no lo tenéis activo, tenéis que activarlo desde este icono de aquí que tiene la caja de herramientas roja. Entonces, Analysis Tools, Overlay y la orden intersectar. Bien, pues aquí veis la ayuda, lo que hace es, nos deja, tenemos dos capas diferentes y el resultado es la intersección de ambas capas. Entramos, por lo tanto, la capa TMP1, no riesgo, que sería la zona donde no hay riesgo de inundaciones, y también se tiene que cumplir la condición de matorral. Intersectamos las tres capas y como nombre de salida le vamos a llamar TMP2. Que aunque sea la zona definitiva, como vamos a prepararla para presentarlo contextualizado, por eso lo vamos a poner. Y el resultado, que sería el emplazamiento donde se puede llevar a cabo, donde se puede instalar la estación experimental de seguimiento de la dinámica ecofisiológica de esos matorrales, serían estas zonas que quedan delimitadas dentro de la capa TMP2. Ahora, por último, vamos a unir la capa MSK y la capa TMP2, vamos a fusionarlas de forma que tengamos el polígono donde no se puede llevar a cabo el emplazamiento del área experimental y los polígonos donde sí se puede llevar a cabo el emplazamiento.
Para ello, dentro también es otra operación de superposición, dentro de Analysis Tools, aquí en el Art Toolbox, Overlay, y usamos la orden Update. De nuevo, siempre conviene que miréis la ayuda. Como elemento de entrada ponemos TMP2, bueno, perdón, la máscara que sería la zona grande, y los elementos que vamos a adaptar sería TMP2. Como nombre de salida le vamos a llamar estación experimental de seguimiento de... Vale. Pues el resultado sería esta capa. Y ahora pues vamos a editarla para asignarle la leyenda adecuada a cada uno de los polígonos. Hemos eliminado de la tabla de contenidos todas las capas excepto la capa final. Nos hemos salido también del modo de edición para poder añadir una nueva columna donde vamos a añadir la leyenda de esta capa para prepararlo. Entonces abrimos la tabla de atributos y tenemos aquí el icono, ya lo vimos anteriormente, donde nos permite añadir un campo, y vamos a añadir un campo de texto porque va a ser un campo donde vamos a añadir la leyenda de este mapa, la leyenda que vamos a crear para este mapa. Ponemos como etiqueta al campo leyenda. La longitud bueno, vamos a aumentar a 70 caracteres para tener suficiente espacio. Bien, ahora ya sí que podemos entrar en modo de edición para poder editar esa tabla de atributos y poder añadir la información relativa a la leyenda. Tenemos aquí la tabla de atributos y vemos que el primer polígono corresponde a toda la zona donde no se puede emplazar el área experimental. Vale, pues entonces una vez que sabemos esto, entramos dentro de la columna leyenda para ese polígono y incluimos la leyenda sin capacidad de acogida para el área experimental. Mientras que ya el resto de polígonos pues corresponden, como veis aquí, corresponden a todos aquellos polígonos donde se puede llevar a cabo donde se puede emplazar el área experimental. Entonces, pues a todos estos le ponemos con capacidad para acoger el área experimental. Bien, lo copiamos para que todos tengan la misma leyenda. Copiamos y lo pegamos para el resto. Una vez lo hemos pegado para todos los polígonos, guardamos los cambios, estos cambios que hemos hecho en la tabla de atributos, ya que ya hemos editado la tabla de atributos, los guardamos y ya tenemos la leyenda preparada. Entonces, botón derecho, propiedades, seleccionamos propiedades, botón derecho, y sabemos que es de nuevo una variable categórica, y el campo por el que vamos a crear la leyenda se llama precisamente leyenda. Añadimos todos los valores, lo desactivamos, quitamos esa etiqueta de ahí y aquí tenemos, vale, podemos cambiar los colores, por ejemplo, pues que podemos ponerlo en un tono más suave, y la zona con capacidad de acogida lo podemos poner en verde. Bien, nos iríamos al modo layout. Podemos hacer un zoom para hacer un poquito más grande, visualizar un poco mejor la zona. Incluso con la herramienta PAN podemos colocarla. Y ahora añadimos la leyenda, como ya sabemos. En esta ocasión no le voy a añadir ni borde ni caja,
simplemente de hecho voy a quitar la etiqueta de leyenda para que no esté visible. Voy a añadir también, voy a insertar la barra de escala. Bueno, seleccionamos la que nos aparece por defecto y ahora vamos a darle formato. Entonces, bueno, vamos a subir un poco más la leyenda y la barra de escala la bajamos un poco y la ponemos aquí, la cliqueamos 2 veces y vamos a ajustar la anchura de la banda. Pues en lugar de que tenga un valor como tiene actualmente de 44.000 metros, que tiene poco significado, vamos a ajustarlo, por ejemplo, ponemos las divisiones en kilómetros y lo ajustamos a, pues por ejemplo, a 50 kilómetros. Incluso podemos ajustarla a 100 si queréis. De acuerdo. Vamos a hacer un poquito más grande si queréis las etiquetas, los números. Podemos los símbolos tienen un tamaño de 12, podemos ponerle un tamaño de 16 para que se vea un poco mejor. Y también podemos aumentar el tamaño de la etiqueta con las unidades de la escala. Bueno, aquí este gap lo podemos ajustar a 3 puntos y aquí en el símbolo de la etiqueta kilómetros pues podemos indicar que queremos 16. Bien. Esto podemos hacer un poco más grande y añadimos el norte si queréis, y al menos el norte. En esta ocasión podemos insertar otro tipo y podemos insertar como antes el título. Insertamos el título, podemos cambiar el símbolo, vamos a poner en Arial, vale, y podemos ya guardar esto como proyecto, como hemos visto anteriormente, o exportarlo como JPG o como TIFF. Bueno, hemos dicho que sería interesante como JPG, que sería guardamos con una resolución de 300 puntos por pulgada, guardamos el JPG y con esto finalizamos la práctica. En la plataforma vais a disponer de una serie de ejercicios relacionados con esta práctica para que practiquéis todas las funciones de análisis espacial y además serán importantes criterios en vuestra evaluación personal de esta asignatura.